Vamos a hacer un análisis de este folleto, décimo nivel. Vemos que es el tema de polígonos. Dice, para calcular el área de un polígono regular, se puede suponer que este está formado por n cantidad de triángulos iguales, de tal forma que para calcular el área del polígono se multiplicaría el área del triángulo por la cantidad total de triángulos en la figura. Por ejemplo, esto es un hexágono. Tiene en total uno, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Ahora bien, en estos casos, la altura del triángulo es la apotema del polígono y la base sería el lado del polígono. Como podemos ver acá, este es el lado del polígono y la apotema vendría a ser este pedacito desde el centro del polígono, del punto central, hasta el centro del lado. Si lo vemos por aparte, sería esta figura de acá, que tiene una apotema y viene desde el centro del polígono, que es este vértice, hasta el punto medio del lado. Entonces, en este caso, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2 y si lo vemos como un polígono sería el lado del polígono por la apotema dividido entre 2. Y n siempre va a ser la cantidad de lados del polígono. En este caso, también podemos usar una fórmula que sería así. El perímetro del polígono, que es la suma de todos los lados, multiplicado por la apotema y eso dividido entre 2. Veamos este ejemplo. Dice, en un polígono regular, la medida de cada uno de los ángulos internos es 140 grados. Si el perímetro es 45, entonces, ¿cuál es la medida de cada polígono, de cada lado del polígono? Ok, aquí nos dan la medida del ángulo interno y hay que averiguar el lado de ese polígono. Entonces, aquí podemos usar la fórmula del ángulo interno. Vamos a traer esto para la presentación y lo vamos a explicar paso por paso. Ok, entonces, vamos a ver. Eh, tenemos que cada ángulo interno, la fórmula para eso es 180 por n-2 dividido entre la cantidad de lados que tiene el polígono. Pero esta medida ya me la están dando. Lo que yo no sé es la cantidad de lados o este n que está por acá. Entonces, esa es la letra que nosotros tenemos que despejar. ¿Cómo? Muy fácil. Ya nos dan esta medida, que es 140. Entonces lo ponemos 140 igual a 180 por n-2 entre n, que es este paso que está aquí. ¿Ok? Y aquí me equivoqué, no es un 2. Ojo, voy a cambiarlo. Aquí es una n. Ajá. Esta es la fórmula, nada más. Lo único que voy a hacer es despejar. Voy a usar esta fórmula para despejar la n y saber cuántos lados tiene. Bueno, entonces ahora pasamos a multiplicar esta n que está aquí abajito, está dividiendo a todo esto, entonces la paso a multiplicar aquí arriba. Sería 140 por n igual a 180 por n-2. Ahora nosotros tenemos que aplicar la distributividad en este paso. Entonces sería 140n igual a 180 por n, 180n y 180 por menos 2 es menos 360. Si usamos la calculadora,
Vamos a verificar 180 por 2 es 360 y le ponemos el menos. Las n's tienen que ir con las n's. Entonces, como 140n, el 180n está sumando, pasa a restar 180n igual a menos 360. Hago esta resta, me va a dar menos 40. Veamos en la calculadora. 140 menos 180 me va a dar menos 40. Entonces pongo menos 40n es igual a menos 360. Y finalmente, para despejar la n, dejamos el 360 ahí y el menos 40 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, de aquí tenemos que la n es igual a, vamos a usar la calculadora nuevamente, y podemos ponerlo tal y como está, menos 360 sobre menos 40. Ya sabemos que menos y menos se cancela, pero no importa, podemos usar la calculadora y nos va a dar 9. Ok, tenemos esta medida 9, pero 9 es la cantidad de lados. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Muy importante, siempre tenemos que ver, fijarnos en qué es lo que nos están preguntando. Aquí nos están preguntando la medida de cada lado de ese polígono. Nos dicen que el perímetro es 45, ¿no? Y ya sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados de esos polígonos. Por ejemplo, en este caso es un hexágono. Supongamos que este lado mide 5. Entonces todos los lados, como es regular, que sea regular significa que va a medir igual. Todos los lados van a medir igual. Entonces, el perímetro es 5 más 5 más 5 5 más 5 más 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. O lo que es lo mismo, 5 por 6. Ujú. Es decir, el perímetro siempre va a ser la medida del lado, 5, multiplicado por la cantidad de lados. Ok, entonces, en este caso, el perímetro va a ser n por lo que mide cada lado, ¿verdad? Y tenemos que el perímetro es 45. Entonces, igual ya nos dan esto. Lo que decimos, perímetro es 45. Ahí está. Lo puse. Es igual a n por lo que mide cada lado, que es lo que vamos a averiguar. Ya n lo tenemos, que es 9. Entonces lo ponemos aquí. 9 por lo que mide el lado. Para despejarlo, el 9 está multiplicando, pasa a dividir. Recordemos eso, en las ecuaciones, lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. En realidad hay un sentido más amplio en ese aspecto, en las ecuaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tengo esta ecuación. Entonces, lo que yo hago en realidad es sumar a ambos lados un 3. Eso es lo que se está haciendo. Pero en el colegio nosotros para hacernos más fácil las cosas decimos nada más pasamos a sumar el 3 y ya. Eso es lo que se dice así como más, para hacerlo más sencillo. Bueno, entonces esta 9 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces digo 45 entre 9 es igual al lado, bueno, la medida del lado, ¿verdad? Que es L. Y luego metemos en la calculadora, yo sé que es 5 pero no importa, vamos a ponerlo aquí, 45 entre 9 y eso nos va a dar 5. Entonces voy a ponerlo por acá. 5 es igual al lado. Aquí está. Entonces, primero averiguamos cuántos lados tiene. Tiene 9 lados. Y después averiguamos cuánto mide cada lado. Hay que recordar la respuesta. Al final, cuando son problemas, hay que poner respuesta. Eh, Cada lado
mide 5 centímetros en este caso, que es lo que nos están dando. Bien, vamos a ver otro de los ejemplos. Dice, calcular el área de un pentágono regular cuyo lado mide 4 metros. Para calcular el área se requiere la cantidad de lados, la medida de ese lado y la apotema. Entonces, vamos a traernos esto para la presentación. Bien, vamos a ver, los datos que nos dan es que es un pentágono, que el lado mide 4 metros y ya, eso es todo lo que nos dan. Recordemos la fórmula del área. Bueno, en este caso nos dan esta que dice n, cantidad de lados, número de lados. L es la medida de lado y A es apotema. Bueno, los pentágonos son así. Aquí está el centro. Entonces, ellos van a tener triangulitos, van a tener 5 triangulitos, así. Y lo que ocupamos es la apotema, porque no la tenemos. Por ejemplo, si aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Que es en realidad la misma. Esto, n por L es el perímetro. Entonces, el área es perímetro por apotema, entre dos. Es la misma fórmula. Pero nos está faltando la apotema. No sabemos cuánto mide. La apotema es esta rayita que estoy pintando acá. Esa es la apotema. Todo esto es el lado y n es la cantidad de lados. Pues tenemos n, que es 5 porque es un pentágono. Los pentágonos tienen 5 lados. Tenemos la medida de lado, que es 4, pero no tenemos la apotema, nos está faltando. Entonces, vamos a averiguar esta apotema. Veamos el folleto un momento, vamos a ver. Aquí nos están diciendo que vamos a usar tangente para averiguar esta apotema. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Veamos esto. Si yo hago por aparte uno de esos triangulitos, voy a hacerlo por aquí abajo, únicamente voy a hacer uno de esos triangulitos. Es como una pizza de forma pentagonal y le agarro un slide, nada más. Entonces, este va a ser el centro, que es este puntito de aquí, la apotema y el lado. Entonces, como el lado mide 4, todo completo mide 4, y la apotema va al punto medio, o sea, a la mitad, lo parte en dos. Entonces, ya este va a medir 2 centímetros, 2 metros, y este otro pedacito 2 metros. 2 y 2 son 4, ahí está, partido a la mitad. Ocupamos un par de datos también, vamos a ver. Ujú. Ok, aquí está la apotema. Entonces, en realidad, lo que tenemos es este pedacito de aquí. Bueno, si lo vemos así, este triangulito va a tener 2 metros aquí y la apotema aquí, un ángulo de 90 grados por acá. ¿Qué podemos usar nosotros para saber la medida de esta apotema? Podemos usar los ángulos. En este caso, podemos usar este angulito de aquí arriba y usar tangente, porque la tangente es opuesto entre adyacente. Aquí está el opuesto, aquí está el adyacente. Entonces, ¿quién es este ángulo? Yo necesito saber quién es ese ángulo.
ese ángulo es este de aquí, que es la mitad de este ángulo de acá, ¿verdad? ¿Y quién es todo este ángulo completo? Es este ángulo de aquí completo, este que estoy pintando. ¿Quién es ese ángulo? Ah, bueno, ese ángulo se llama ángulo central. ¿Mm? Y el ángulo central es precisamente tomar todo un círculo que está aquí de 360 grados y dividirlo entre la cantidad de lados. Si yo lo divido entre la cantidad de lados, ya me va a dar este ángulo de acá, central. Entonces yo digo 360 entre n. Entonces el ángulo central va a ser 360 entre, y n ya sabíamos que era 5, ¿verdad? Vamos a ver cuánto mide. 360 entre 5, 72. Mucho ojo. Vamos a ver, mucho ojo. El ángulo central es 72 grados. O sea, todo este ángulo de aquí, todo este ángulo es de 72 grados. O todo este angulito de acá, 72. Pero yo lo que ocupo es el pedacito negro, nada más. Este de aquí, que es la mitad. Entonces, vamos a ver cuánto mide. 72 entre 2 me va a dar 36. Entonces, ese pedacito negro que está ahí, lo que va a medir es 36 grados. 36 grados. Entonces, yo ahora sí tengo el angulito para usar la tangente. Entonces, yo digo, bueno, tangente del ángulo, o sea, de 36, es igual al opuesto entre el adyacente. El opuesto es 2 y el adyacente es la apotema. Y eso es lo que tengo que despejar. Entonces, la apotema está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la tangente que estaba multiplicando arriba pasa a dividir. O sea, nada más los cambios de posición. El A, la apotema la paso para arriba y la tangente de 36 para abajo. Vamos a ver cuánto mide la apotema. Vamos a meterlo en la cálculo, que sería 2 entre tangente de 36 grados. Cierro el paréntesis, le doy igual, me da 2.75, 27, 63. Entonces, yo voy a dar un aproximado de 2.75. El aproximado no se pone así como el igual, se pone así. Aproximado, ¿m? 2.75. Y ahora sí, ya tengo la apotema. Entonces ahora puedo aplicarla aquí en esta fórmula del área. N por L por A entre 2. Entonces es igual a N, que es 5. En lo que mide el lado, que es 4. Lo que mide la apotema, que es 2,75. Todo entre 2. Eso lo vamos a ingresar en la cálculo. 5 por 4 por 2.75 dividido entre 2. Y eso me da 55 medios. Con este botoncito de aquí, SD, podemos tenerlo en decimales. 27,5. Entonces decimos 27,5 es el área. En metros, ¿verdad? Cuadrados, que es un área. Respuesta, el área es de 27,5 metros cuadrados. Para este video vamos a quedar aquí con estos dos ejemplos y en el próximo video vamos a seguir con más.